Las lenguas precolombinas. La influencia de estas lenguas en el español es muy grande desde que toma contacto con las civilizaciones y pueblos existentes antes de la llegada de Colón. Punto. Seguido. De hecho, el mismo Colón dio entrada a palabras como canoa, hamaca o caníbal, de procedencia indígena, en su diario. Punto. Seguido. Es muy probable que estas lenguas hayan influido en la entonación de las distintas hablas del español de América, pero donde más se hace notar su presencia es en el léxico, con palabras como tabaco, en el léxico, con palabras como ahí sí, sigue, tabaco, maíz, loro, guayaba, tomate, cacahuate, pampa, puma, tiburón, chicle, cóndor, etcétera. Punto. Lo cierto es que la diversidad idiomática de América era muy extensa, se documentaron más de 123 familias de idiomas, sin embargo, fueron pocas las que han dejado restos en el español allí trasplantado. Punto. El arahuaco, con H antes de la U, se hablaba en las Antillas. El Caribe se hablaba en las Antillas del Sur, Venezuela y Guayanas. El náhuatl era la más extendida dentro del territorio mexicano. El quechua, hablado en el Perú y programado por los incas a lo largo de los Andes, desde el Ecuador hasta el norte de Chile y noroeste argentino. El araucano o mapuche en el sur de Chile, y el guaraní, hablado en las cuencas del Paraguay, del Paraná, y en el Brasil, punto. Entre ellas hay que destacar 2 puntos. Primero, el arahuaco. El arahuaco, si se tiene en cuenta que su dominio lingüístico se situó en la zona antillana, no es extraño que de origen arahuaco sea el primer término adoptado por la lengua española, puesto que fueron las Antillas las que tuvieron el primer contacto con los conquistadores españoles, Este primer término es la palabra canoa, que ya se registra en el diccionario de Nebrija, punto aparte. Son también términos arahuacos, 2 puntos, tabaco, que se designaba el instrumento que se fumaba, y por metonimia, abro paréntesis, continente por contenido, cierro paréntesis, pasó a designar el español a la planta batata, citada por primera vez en 1516, caníbal, sabana, inaguas o enaguas, abro paréntesis, prendas femeninas, cierro paréntesis, etcétera, punto aparte. Sigue, el primero fue el arahuaco, ahorita sigue el náhuatl. El náhuatl, con H antes de la U y TIL después de la antepenúltima sílaba, que la dice así: conocido también
con el nombre de Azteca, coma, se sitúa en el centro y sur de México y actualmente cuenta al menos con 1 millón de hablantes, punto, seguido. Su influencia en el español se puede ver en algunos sufijos como raya eca, coma, que procede del sufijo raya ecat, con T y L después de la A, ecat indígena, punto seguido. Así, coma, términos como azteca, yucateca o guatemalteca deben su sufijo indicador de procedencia, punto. El mismo origen tiene el sufijo raya eco, el sufijo eco, coma, usado en México y en Centroamérica para designar defectos físicos, Vireco, vireco quiere decir, abro paréntesis, visco, visco con Z, cierro paréntesis, eso es vireco, visco, coma, chapaneco, chapaneco, abro paréntesis, achaparrado, cierro paréntesis, coma, etcétera, punto aparte. El chapaneco quiere decir achaparrado. Cuando se abre paréntesis y se cierra paréntesis, porque ese es el significado de la principal palabra, que va después del nombre, donde se abre paréntesis, se pone la palabra y cierra paréntesis. Bueno, punto aparte. Dice, son voces náhuatl incorporadas al léxico hispánico. Aguacate, coma, documentada ya en 1541. Tomate, abro paréntesis, 1532, cierro paréntesis, coma, etcétera, punto aparte. Y algunas voces tan extendidas internacionalmente como hule, tela impermeable, cierro paréntesis. El chicle quiere decir resina de un gomero. Primero abro paréntesis y escribo resina de un gomero, cierro paréntesis, coma, que pasó a designar la goma de mascar. Chile, chile es, abro paréntesis, guindilla, cierro paréntesis, coma, etcétera, punto aparte. Ahora vamos con el quechua. El quechua, antiguamente, la civilización inca se extendía por lo que es ahora Ecuador, coma, Perú y Bolivia, punto aparte. Punto seguido. Actualmente lo hablan 4 millones de personas, coma, aunque 2/3 partes hablan también español. Punto seguido. Es una lengua muy dialectizada, aunque muchos hablantes la tienen como lengua materna. De hecho, coma, en los Andes peruanos, por ejemplo, coma, es la lengua común y se utiliza en las escuelas para la enseñanza, coma, en Bolivia un 61%. La tiene como primera lengua, punto aparte. Además, el quechua, coma, en 1975, coma, fue declarada una de las lenguas oficiales de Perú, coma, lo que prueba que el quechua es una de las lenguas precolombinas más vivas en la actualidad y es de las que más influencia ha ejercido en el español. Punto seguido. Restos de tipo fonético lo constituyen la vacilación entre E, raya I, coma, O, raya U, coma, mientras la A se mantiene inalterable, punto seguido. Así se dice cotidianamente dolzora. Dolzora, abro paréntesis, quiere decir dulzura, cierro paréntesis.
coma, albañil, abro paréntesis, quiere decir albañil, cierro paréntesis, coma, Jesús, abro paréntesis, quiere decir Jesús, cierro paréntesis, punto, seguido. El quechua solo cuenta con 3 vocales, 2 puntos, A, I, U, punto. A, I, un, punto seguido. Los sonidos E, O son simples variantes de I, un, y como tales se interpretan, punto seguido. Y restos de tipos morfosintácticos como los constituidos por la posposición del posesivo quechua raya Y a voces españolas con valor afectivo, 2 puntos. Viditain con Y, abro paréntesis, quiere decir vidita mía, cierro paréntesis, coma. Abuelay quiere decir, abro paréntesis, abuela mía, cierro paréntesis, punto, seguido. Son vocablos de origen quechua, cóndor, puma, mate, entre muchas otras. También existen voces que, cambiando su campo de significación, han pasado a designar otras realidades. 2 puntos. Carpa, abro paréntesis, que quiere decir tienda de campaña o toldo. Tienda de campaña, toldo, cierro paréntesis. Se usa para designar la tienda que resguarda el recinto circense con C, antes de la E, circense, y cancha, abro paréntesis, quiere decir terreno espacioso y libre, cierro paréntesis, para referirnos al lugar donde se juega alguna actividad deportiva, punto aparte. El guaraní. Seguimos con el guaraní. El guaraní es la lengua que se habla junto al español en Paraguay. De hecho, más de la mitad de la población es bilingüe y solo unos cuantos miles hablan únicamente español. Punto seguido. Mientras este último es la lengua de la escritura, el guaraní constituye el idioma de uso cotidiano en la comunicación extendida en todas las capas sociales. Punto aparte. La lengua guaraní ha aportado al léxico español numerosos nombres de plantas y animales del Brasil y de la Argentina. 2 puntos. Tapir, tapioca, mandioca, ñandú, ñandú va con tilde en la U, jaguar, anana, etcétera, punto seguido. Muchas de estas voces han pasado a través del portugués brasileño, punto seguido. Otras deben su incorporación a los usos lingüísticos literarios de los siglos XIX y XX, como caatinga, abro comillas, olor desagradable de algunos animales, cierro comilla, usada por escritores españoles como Juan Valera y Valle Inclán, punto aparte. El araucano o mapuche. El araucano o mapuche nos ha dejado, sobre todo, huellas léxicas
Gaucho es la voz más generalizada. Poncho, abro comilla, prenda de abrigo indígena, cierro comilla. Y malón, abro comilla, expedición dañosa, ataque repentino de los indios, cierro comilla. Son del mismo origen. Punto. Poncho aparece atestiguado por primera vez en Alonso de Santa Cruz en 1530, en el año 1530, y Malón en Tribaldos de Toledo en 1625 a 1634. Punto seguido. Otras voces son dos puntos. Chopin, abro paréntesis, instrumento para cavar, cierro paréntesis. Winca o Winca, abro paréntesis, es forastero, cierro paréntesis. Chucao, abro paréntesis, ave nocturna, cierro paréntesis, coma, etcétera, punto aparte. La mayoría de estos vocablos deben su conservación y documentación al auge que el tema gauchesco vivió durante el siglo XIX, de las cuales la obra con más fama sea quizá El gaucho Martín Fierro, de José Hernández, punto aparte. Evolución del español americano. Ese es otro subtítulo. Dice evolución del español americano. En la evolución del español americano dice: en las zonas donde primero llegó el español, las Antillas y las costas de Venezuela, Colombia, Centroamérica y México, conservan muchos de los rasgos meridionales de España, o sea, rasgos andaluces y extremeños, que curiosamente no llegaron a extenderse tanto por otras partes de América. Punto seguido. Algunos de estos rasgos son dos puntos: la relajación al final de sílaba y de palabra de raya S, que se pronuncia aspirada. Pato con H antes de la T, quiere decir, abro comilla, pasto, cierro comilla. Y eto con H antes de la T, quiere decir, abro comilla, esto, cierro comilla, coma. Por ejemplo, coma, y que cuando desaparece del todo se señala la oposición singular plural, gracias al timbre de la vocal final en oposición abierta, no abierta, la aspiración de la J, especialmente en Centroamérica, como F con H antes de la E. Quiere decir, abro paréntesis, jefe, cierro paréntesis, la pérdida de la raya de raya, intervocálicas, coma, etcétera, punto aparte. Con el tiempo el imperio colonial fue desplazando hasta México por un lado y Perú alejándose del contacto con Andalucía, por lo que también se alejaba su influencia en la lengua. Punto seguido. Los habitantes más cercanos al hablar de Castilla extendieron una forma de hablar más sobria, y aunque no impidieron la extensión del ceseo, sí lo consiguieron con los rasgos característicos andaluces. A esto contribuyeron los usos más conservadores de las clases altas que se empezaban a instalar en la época colonial. Más adelante, con la independencia a lo largo del siglo XIX,
Los distintos países y comunidades tomaron modelos de lenguas diferentes sin romper la uniformidad del idioma. Otros rasgos lingüísticos son, primer punto, paso de átona, con tilde la A, I, dos puntos, vestido, vestido, seguro, seguro, punto. Segundo punto, cambio de en hiato a in, cambio que en muchos lugares alcanza el habla culta. Dos puntos, teatro, teatro, pasear, pasear, punto. Tercer punto, abertura total de la E en el diptongo ei. Ei sin, no va con la Y, solo con la I normal. Ei. Hasta sonar ahí, sin la Y, solamente la I normal. Dos puntos. Aceite, quiere decir aceite. Punto. Baile, baile. Quinto punto, reducción de los grupos cultos de consonantes. Dos puntos. Currución, quiere decir corrupción, iglesia, quiere decir iglesia. Punto. Aparición de raya intervocálica por ultracorrección. Dos puntos. Vacío, vacío, bacalao, bacalao. Bueno, acá le hago unas preguntas, una autoevaluación para que ustedes hagan un test de inteligencia. Primero, dice, nombra al menos 4 palabras que procedan de las lenguas indígenas. Punto. Segundo, indica qué número de hablantes dominan el quechua y señala un rasgo lingüístico que haya influido en el español. Punto. Y la tercera es qué lengua indígena se habla en Paraguay junto al español. Bueno, ahí hacen de todo lo que han aprendido, desarrollen las respuestas memorizando los temas más importantes. Adiós, ahorita les voy a dictar el siguiente subtítulo.